Muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, queridos amigos, que nos sintonizan en este nuevo episodio de Enigmas del Diván. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, a una persona que ha dedicado su vida a estudiar los movimientos espirituales y los síntomas que cada persona puede estar pasando dentro de un sistema familiar. Hablamos siempre, sí, de las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares que se viven dentro de un núcleo familiar, en un grupo de almas. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra invitada, que es Elena González. Elena, gracias por estar acá. Si tú te puedes presentar, me harías el honor. Hola Claudia, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por traerme a este espacio tuyo, ¿verdad? ¿Y quién es Elena? Aparece como Nirian Elena, ¿no? Eh, bueno, es una mujer, es mamá, es hija, es nieta, es tía, es sobrina. Y a través del tiempo, de la historia, de los quiebres de la vida me pone a descubrir quién era Nirian Elena y llego a las constelaciones familiares, descubriendo una cantidad de patrones, de lealtades, de todo el sistema, de todo lo que traemos. Y bueno, aquí estoy, acompaño personas desde varias herramientas eh, de terapias alternativas, como constelaciones, biodescodificación, hipnosis, regresión a vidas pasadas. Ya trato un poco más a nivel álmico a las personas, trabajo mucho a nivel energético y normalmente, ¿qué hago? Siempre les digo a las personas que yo las acompaño en sus procesos, que yo soy el 1%, ellas son el 99% y que yo siembro una semillita y que a partir de allí cada quien se hace cargo, responsable de cuidar esta semilla para tomar conciencia, para crecer, para hacer un cambio personal, para poder avanzar en este camino llamado vida. Muy bien, gracias Elena por estar acá nuevamente. Y pues ya lo escuchan ustedes, queridos amigos, es temas que son situaciones que nos suceden a todos dentro de un núcleo familiar. Porque la verdad, nos hemos preguntado a veces por qué repetimos los mismos patrones, conflictos o parejas, o por qué hay familias donde también se repiten ciertas situaciones como adicciones, separaciones y los problemas que se dan entre padres e hijos y dentro del núcleo familiar. ¿Acaso es casualidad? Estas son preguntas que muchas veces nos hacemos como personas individuales cuando no hemos tocado estos temas y no sabemos que existe una ayuda puntual o personas como tú que se dedican a hacer este trabajo de terapia. También nos hacemos la pregunta si son cargas y emociones que no sabemos de dónde vienen, el origen, pero hay algo en el sistema familiar que no encaja y que de alguna manera muchas veces impide vivir en paz. Siempre hay algo, hay una información que a veces no permite al ser pues completo o complementado como quisiera. Estas son situaciones que se dan y que nos preguntamos continuamente, Elena, y hoy vamos a hablar de aquello que no se ve, pero dentro del sistema está y que mueve y que hace cambios, pero que influye profundamente en nuestras relaciones. ¿Qué ocurre cuando hay exclusiones, duelos no resueltos, desequilibrios entre el dar y el recibir? Ok, Claudia, yo le agregaría un poquito al concepto que tienes ahí sobre las constelaciones familiares, que las constelaciones siempre van a buscar ordenar el sistema y además de esto, busca que uno tenga una mirada más amplia a profundidad de nuestro sistema para que podamos ver las implicaciones que traemos, ¿vale? Sería siempre ordenar, busca un equilibrio entre los sistemas. Y bueno, cuando en un sistema familiar, incluso un sistema familiar de pareja o laboral, hay exclusiones, ¿vale? Esto lo podemos ver de varios lados. Estas exclusiones, estos duelos no resueltos o el desequilibrio que se da entre el dar y el recibir, normalmente suele activarse en una dinámica, es que el sistema siempre intenta compensar. ¿Y para qué el sistema intenta compensar? Para recuperar el orden de la pertenencia y el equilibrio. Y en esa compensación, pues casi nunca se siente ligera, ¿no?
Esto suele sentirse como una carga, como una culpa, una repetición de una lealtad, o va a aparecer un síntoma a nosotros. Dentro de la exclusión, lo que sucede es que se está excluyendo a alguien del sistema porque este alguien, que normalmente yo les digo los no buenos del sistema, aunque no hay nada bueno y nada malo, pero los que no creen que no pertenecen al sistema y que se convierten en un acto de amor, estas personas que hacen averías dentro del sistema, son a los que más excluyen. ¿Qué pasa con ellos? Que cuando los excluimos, normalmente la siguiente generación tiende a repetir el mismo patrón, la misma vida o las mismas consecuencias. En lo mismo que le sucedió a él, la siguiente generación lo repite. Puede ser de una forma diferente, pero va a caer en lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Hablemos de abusos. Si la abuela fue abusada y no contó, este abuso lo cayó, la hija puede ser abusada y la nieta puede ser abusada. ¿Sí? Aquí está la repetición, ¿sí? Como se calla, aquí ¿quién se está excluyendo? Al abusador. Pensamos que dentro del sistema no hay un abusador. Cuando vemos este abusador, lo incluimos dentro del sistema, el patrón deja de repetirse, porque aunque este abusador hizo un daño al sistema, no lo podemos detestar, no lo podemos odiar, porque hace parte, entra a ser parte del sistema. Por eso hay que darle lugar. ¿Qué pasa con un alcohólico? Igual, normalmente a los alcohólicos tienden a, es un borracho, hay gente que llega a consulta, no, es que no quiero ver a mi papá porque es un borracho, se queda dormido en las calles, da vergüenza, pero viene y cuando tiene un hijo, el hijo empieza a tomar, se puede volver alcohólico. Y entonces aquí, ¿qué es? Pues tengo que darle lugar al papá para que pueda darle un lugar al hijo y decir, el alcoholismo sí pertenece al sistema. Entonces, la exclusión lo que hace es que el patrón se repita en las siguientes generaciones, sea lo que sea, ¿vale? Hay una película que se llama Encanto, y Encanto es, allí no se habla de Bruno, y Bruno, ¿qué hacía? Pues Bruno era clarividente y podía ver, ¿sí? Y entonces, cuando viene la siguiente generación, que era la sobrina de Bruno, pues ella pensó que no tenía dones, porque también era clarividente, pero allí no había espacio para ver lo que podía suceder. Cuando se le da lugar a esto, el sistema se ordena realmente, ¿sí? Y entonces nadie viene a ocupar el espacio que no le corresponde, sino empieza a vivir desde su lugar que viene a ocupar dentro del sistema. ¿Qué pasa con los duelos? Bueno, es un dolor no expresado y esto tiende a transformarse en una anestesia emocional, en una tristeza, irritabilidad, ansiedad, miedo, y lo que sucede es una acumulación de emociones dentro de estos duelos no vividos, que este dolor puede pasarse también a la siguiente generación. Si mamá estaba embarazada y durante ese embarazo muere un miembro de la familia y mamá no vive el duelo, ese bebé se queda con la tristeza emocional. Entonces, cuando ese bebé llega a una adolescencia, puede tener una ansiedad, puede tener una depresión, puede tener unas ganas de cuidarse. ¿Por qué? Porque ese bebé, aunque no estaba todavía fuera del vientre de mamá, queda con una culpa de estar vivo, porque dice, o yo igual a ellos sigo los muertos y no puede quedarse en la vida. Y la otra que me preguntaba era el equilibrio entre el dar y el recibir. Esta descompensación que se da es que si alguien da demasiado, aparece un cansancio, un resentimiento, una sensación de no ser visto, una superioridad moral, o yo puedo estar solo. Cuando alguien da demasiado, tiende a activarse una herida de insuficiencia porque te estoy dando y tú no ves lo que te estoy dando, porque la otra persona tal vez solo recibe lo que le conviene, pero no está recibiendo todo lo que le están dando. Si la persona está recibiendo demasiado y sin dar, aparece una culpa, una dependencia,
o una evasión del compromiso. Hay falta de responsabilidad cuando alguien recibe demasiado y no está dando. Y dentro de la pareja, este desequilibrio sostenido lo que hace es enfriar el vínculo, porque puede ser que uno se vuelve proveedor o se vuelve terapeuta y el otro se vuelve un niño herido que siempre está en la víctima. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se pierde el erotismo y se pierde el respeto hacia la pareja. En la familia de origen, los hijos nunca pueden pagar a los padres cuando ellos toman la vida, pero uno de hijo, siempre como la vida va hacia adelante, uno da vida a sus hijos y si no tiene hijos, da proyectos. Y esto da proyectos o se pone en servicio y esto hace que la vida se equilibre. Entonces, si no tenemos la capacidad de estar y tomando, dando y tomando, el desequilibrio lo que lleva es que siempre se va a terminar la relación, ya sea una relación de trabajo, ya sea una relación de pareja, ya sea relación de amigos, siempre esto tiende a generar una culpa en el que da demasiado, una herida en insuficiencia y se va a sentir mal porque es como te doy y aún así no te estoy haciendo feliz. Y el que recibe, recibe y recibe y como no tiene una responsabilidad afectiva, pues no le importa el daño que está haciendo al otro lado, pero tampoco está tomando todo lo que le dan, ¿sí? Esto se da porque el que da trae una herida de abandono y me quedo contigo al precio que me quedo, y el que recibe trae un vacío emocional que absolutamente nadie se lo va a llenar. Y termina dándose, Elena, tal vez en ese punto específico, una relación de dependencia y Sí, codependencia, ¿verdad? Y de sí. cierta manera también de abuso emocional, permisibilidad también, ¿verdad? O sea, todos estos temas tendríamos que examinarlos en particular según la situación, pero sí son energías, según tú nos cuentas, que se van dando en las relaciones, ¿verdad? Y es tan interesante todo lo que dices porque al final nos damos cuenta que muchas veces creemos que nuestros problemas personales empiezan, ¿verdad?, con nosotros, pero en realidad también comenzaron en generaciones anteriores a las nuestras. Y solamente por lo que tú decías cuando lo hablaste de las exclusiones y todo eso, también pareciera ser, ¿verdad?, porque pues es lo que hemos observado en las constelaciones, que son lealtades. Aquí entran los patrones, lealtades familiares, que Las creencias. se ocupa el lugar de estas personas, pero todo esto, Elena, nos damos cuenta que pasa a nivel inconsciente, no es algo que las personas tomen como propio y esa batuta y también la sigan de la madre o de los padres y ahora en el presente la lleven, a pesar del daño que les causa, ¿verdad? ¿Qué nos dices tú en referencia a este tema? En algún ejemplo real para que quienes no hayan escuchado todavía tengan curiosidad por el tema, porque pues se desconoce, ¿verdad?, bastante de él. ¿Cómo es que tú lo identificas y cuando se trabajan las constelaciones, es de estos 3 ejemplos, pues que fueron más, pero puntuales, en algún caso que tú nos puedas ejemplificar? Ok, podemos antes de hablar del caso, explicar un poquito cómo nos relacionamos con nuestros ancestros o cómo podemos estar repitiendo la vida de la bisabuela o la tatarabuela, que es desde un inconsciente colectivo del sistema, que el 80% de tu mente, de tu cabecita, está compuesta por ese 80%, ¿no? Que allí está absolutamente toda la información de todos nuestros ancestros, que el 15% siguiente es tu subconsciente, que se hace 3 meses antes de ser concebido, y un 5% que es consciente, que prácticamente no lo utilizamos porque todo es a nivel subconsciente. Entonces, a partir de allí, realmente no somos libres hasta que no tomemos conciencia de lo que estamos repitiendo. Creo que es ahí que queda bien, ¿verdad? Sí, ahí vamos bien. Ok. Me pides un ejemplo donde podamos identificar patrones o lealtades dentro de un sistema. Sí. Ok. Podemos hablar tanto de parejas. Hablemos de parejas. ¿Qué sucede allí? Está la persona, vive con papá y con mamá, papá alcohólico
y mamá traía una historia con papá alcohólico. Entonces, ¿qué pasó con la mamá? La mamá es fiel a su mamá consiguiéndose un papá alcohólico y le es fiel a su papá consiguiendo un hombre alcohólico. ¿Qué pasa con la hija? La hija puede ser que repita la misma historia de la mamá o la abuela o decida no conseguirse un hombre alcohólico. Se va totalmente al otro extremo, pero aborrece los alcohólicos. Eso quiere decir que puede aborrecer a su papá y lo está excluyendo también. Entonces, cuando esta hija tenga su hija, si no le damos lugar a los alcohólicos, puede ser que se consiga un hombre alcohólico nuevamente. ¿Sí? Entonces se convierte en un patrón repetitivo porque los excluimos, que normalmente viene de muy atrás. Y entonces, si yo tengo pareja alcohólica, mamá o papá fueron alcohólicos. Y es una lealtad tanto a mamá como a papá. Yo igual a ustedes. Y lo normalizamos, pues porque si mamá lo hacía, pues igual pasa, ¿no? Es algo que normalizamos. ¿Qué pasa en la infidelidad? Pasa absolutamente lo mismo. Papá infiel, mamá se aguantó todo cuando tienen una hija, la hija se vuelve infiel o acepta un hombre infiel. Y entonces la hija se vuelve fiel a la infidelidad del sistema, pues porque es algo normal, la infidelidad está dentro del sistema. Y ella se decide quedarse con este hombre porque lo hace igual que mamá, que lo hace igual que papá. Pero dice, si yo no soy infiel, ¿por qué atraje un hombre que era infiel? Porque la primera imagen que ella tiene del hombre masculino es su padre y quiere conseguir su nombre igual a papá. Porque de la forma que dio papá el amor, este hombre se lo va a dar a ella. ¿Qué sucede aquí? La niña o el niño aprendió todo esto en casa. Entonces el niño lo normaliza. Cuando llega la adultez y empieza a ver que repite el mismo patrón de la mamá, ya uno de adulto, uno dice, si lo hago diferente a mi mamá, me van a excluir. ¿Sí? Es un miedo a sentir que no pertenecemos a algo más grande. Pero ¿qué sucede? Esto sucede cuando emocionalmente estamos en el niño, cuando existe un amor infantil hacia mamá, hacia papá, y esto lo que hace es que te lleva a que hagas un proceso personal, tú puedas ponerte en el adulto y desde el adulto decidir hacerlo diferente que mamá, diferente que papá, aunque te sientas excluido del sistema, que esto va a generar una culpa, pero si estás en el adulto, sostiene la culpa y ya no vas a sentir rechazo en la exclusión. ¿Mm? Porque normalmente es, si me separo, mamá se va a enojar porque ella se quedó con papá al precio que le tocó, pero es que yo no quiero quedarme al precio que me tocó. Tendría que separarme, pero mamá y papá se van a enojar porque eso está mal visto para la familia. Entonces, todo va a tener una consecuencia y si yo no estoy en el adulto, la consecuencia va a pesar y va a doler. Entonces, prefiero quedarme al precio que me toque quedar. Pero si yo estoy totalmente emocionalmente puesta en una adulta, esa consecuencia me va a dar paz a mí, aunque allá fuera la relación con papá y con mamá o con cualquier otra persona no funcione. Esto nos va a llevar a que me voy a poner en primer lugar. Entonces aquí una vez se trabaja amor propio y autoestima. Es una cadenita de todo lo que traemos, que detrás de cada situación hay algo más grande. Que normalmente los conflictos de pareja son los conflictos de niños. Entonces, mientras que no trabajen esa parte de su niño herido, de su papá y de su mamá, obviamente como pareja no pueden estar. Si cada uno se trabaja y pueden regenerar ese vínculo, pueden continuar con más conciencia y ya no se van a vincular desde una víctima, un niño herido o un niño herido y un perpetrador, sino se van a relacionar desde iguales. Ya no va a haber apego ni codependencia. El vínculo va a ser más sano, sino aprendo a vivir con lo que hay. Estos serían como dos caminos a tomar, ¿no? O elijo irme. Cuando una persona se trabaja y el otro no trabaja,
empieza a haber un desequilibrio porque la persona crece. Estas relaciones normalmente se pueden sostener un tiempo, pero ya no hay una brecha entre la comunicación, porque la persona que se trabaja emocionalmente ya no reacciona en ningún momento al conflicto y a la otra persona le va a chocar más. Ya no se Y engancha. esto tiende a acabarse la relación. Sí, sí, porque no obtiene al estímulo, no obtiene la recompensa que estaba acostumbrada, ¿verdad? Interesante todo ese tipo de dinámicas que se dan, pero vemos pues, y ondeo un poquito en el tema porque para que también las personas entendamos que no hay malo ni bueno, ni tampoco blanco ni oscuro, sino que todo es en cuestión del tema que se esté tratando y de la intención y también de la madurez emocional de quienes viven estas situaciones, cómo las trabajan, cómo las afrontan, desde dónde está su vista puesta como para poder abrir su corazón y trabajar en cuanto al tema que le esté perjudicando, o en su núcleo, ¿verdad? Pero siempre con esto, cambiando de tema, podríamos hablar sobre, y aquí viene sobre el dar y el recibir, porque tenía mucho que ver con lo de la codependencia que te comenté. ¿Cómo se siente una relación cuando ese equilibrio está roto? Dentro de la dinámica, padre-hijo, pareja de esposos, porque pareja podemos pensar que no solo son hombre y mujer y un matrimonio, ¿no? Sino que amigos, hermanos, padres e hijos que conviven juntos. ¿Cómo se siente el desequilibrio entre el dar y el recibir? Ajá, ¿cómo se podría ejemplificar para que lo vuelvan a tener claro? Digamos, sí hablaste de la compensación de poder estar dando y la otra persona solo está recibiendo, pero ¿cómo se ve eso entre padres e hijos? Específicamente entre padres e Sí, sí, hijos. ajá, hagámoslo así porque ya hablamos de parejas, ahora de este otro tipo de Ok, parejas. ¿cómo se ve esto entre padres e hijos? Papá y mamá, nosotros sentimos que siempre estamos, o papá y mamá están en desequilibrio con nosotros porque no nos dieron lo que nosotros deseábamos, ¿no? Desde esa expectativa que nos han montado como sociedad lo que papá y mamá tienen que dar. Pero regularmente aquí no tendría que haber desequilibrio, la verdad, porque papá y mamá te dan lo más grande que tú tienes, que sería la vida. Hay una parte donde Bergelinger decía, lo único que tenía que hacer papá y mamá era hacer el canal para venir a la vida. Si te dieron de más, te dieron comida, te dieron un techo, te dieron estudio, o sea, esto ya es porque ellos lo quisieron dar. ¿Mm? Nosotros somos como hijos los que normalmente decimos, no, es que no me dieron, no había para zapatos, no había comida, ¿sí? Desde nuestra expectativa. Esto sería estar en la queja hacia papá y a mamá. Entonces, papá y mamá no están en ese desequilibrio con nosotros porque ellos nos dieron la vida. ¿Y cómo nosotros equilibramos eso? Cuando nosotros damos vida. Estamos en la queja, pero estamos equilibrando cuando damos vida. Y no solamente hablemos de un ser humano, ¿no? Sino hablemos de los proyectos, de cuando yo me pongo en la sociedad al servicio de algo más grande. Ahí estamos equilibrando esto que nos ha dado papá y mamá. Entonces, aquí no se ve tanto el desequilibrio, desde verlo desde papá hacia adelante y mamá, no habría desequilibrio. Si lo vemos desde nosotros, estamos en la queja que papá y mamá no nos dieron. Cuando tomamos conciencia que nos dieron lo que ellos podían y que normalmente uno como papá da un poco más de lo que le dieron a uno, pero esto tendría que igual hacer un trabajo personal para tomar conciencia de que papá, con toda la dificultad que tenía, pudo dar. Cierto, ¿Sí? cierto. Con las capacidades, ¿verdad? Porque nadie da lo que no aprendió, lo que no le dieron. Y entonces dio dentro de sus capacidades. Y entonces, Elena, esto nos lleva a que qué señales prácticas podríamos observar y alertarnos que estamos dando demasiado o recibiendo demasiado, ya sea nosotros como hijos o nosotros como padres, ¿verdad? A nuestros ancestros o a nuestro legado. Para que entendamos también, porque se maneja aquí mucho la culpa y tú tienes razón, hay, pues no podría decirlo que una generación, ¿verdad? Porque sería
delimitar mucho, pero sí, en las últimas décadas se ha observado que hay mucha queja, mucha demanda. No sé, opino yo, ¿verdad? De casos que he visto en clínica de algunos pacientes que comentan que también no afectan bastante la comparación, el compararme con aquella familia o con esta o el estatus de aquí o allá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder saber y tener esas señales de alerta de saber hasta dónde estamos dando de más o de menos? Ok, mira, ¿qué resulta en uno cuando uno está dando de más? Va a existir un cansancio constante porque aunque estoy sosteniendo todo esto, no estoy recibiendo absolutamente nada. Puede existir un resentimiento que muchas veces se vuelve silencioso y es, nadie me cuida, aunque yo te estoy dando, nadie me está cuidando a mí. Esto puede pasar mucho cuando los padres, hablemos de padres no trabajados emocionalmente, creen que porque les hemos dado la vida a los hijos no lo tienen que devolver, ¿no? Y a veces lo exigen, entonces, en vez de uno hacerlo desde el amor, es qué cansado es cuidar a papá y mamá, porque no los piden, sino lo exigen, se convierte en un resentimiento, ¿vale? O cuando uno como papá está dando de más y no recibe nada de los hijos, se convierte en una queja, es todo lo que te doy, eres un malagradecido. Pero para mí es un contexto social que los hijos nos tienen que estar agradeciendo todo, ¿sí? Nosotros solamente estamos dando lo que podemos y si no agradecen, lo estás dando. La otra persona, si lo está recibiendo bien y si no lo está tomando, ya es cuestión de ello. Puede también aparecer una ansiedad por querer controlarlo todo, por querer sostener todo, porque si yo no sostengo, todo se cae. Entonces también puede entrar una culpa, ¿sí? Esto se ve mucho en mujeres, es toda la carga que llevo por tener que sostener, ya sea una familia, un hogar, o si ya tiene que cuidar de sus papás. Entonces, es porque está dando, está dando y está dando, y si no recibe nada, esto se vuelve en un vacío. Sí. A largo tiempo se va a sentir tan vacía que se va a cansar de dar. Y puede llegar alguien a ofrecerle y ya no va a querer recibir. Entonces, dio tanto, pero ahora no sabe recibir. La persona está descompensada. Porque ese equilibrio entre dar y recibir no solamente es con las personas hacia afuera, ¿no? Sino es conmigo mismo. Si yo estoy dando, ¿qué estoy recibiendo? Y tengo la capacidad de recibir, muchas veces no tenemos, cuando estamos en la energía masculina, nosotras las mujeres, nos cuesta mucho recibir. Sí. Entonces alguien viene y te dice, ah, te invito. No, 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 yo pago. Pues detrás de esto hay una historia, ¿no? Sí, sí, una Sí, información, es decir, hay ¿verdad? mucha información, sí. Entonces dice, no, no, yo pago, yo puedo, yo sostengo, yo lo hago, no necesito de nadie. Y interesante, ¿verdad, Elena? Porque nos damos cuenta de que eso se ha visto más también, se podría decir, pues recientemente también porque hay mucha mujer fuerte, mucha mujer, y no quiero que esto se malentienda, de esta forma te lo puedo expresar, mucha mujer empoderada, que le ha tocado que ser autónoma, ser papá y mamá y sostener, y se vuelve como, no una costumbre, sino que así le tocó, y por eso es que está echando pecho, ¿verdad? Ujú. Va para adelante, pero se vuelve una conducta. Y te quise mencionar esto porque entonces se vuelve en que yo puedo, no te preocupes, yo invito, yo sostengo, yo reparo, yo hago, yo esto. Y muchas chicas, porque todas nos incluimos ahí a veces, no nos dejamos ser, no sé si lo digo bien, corrígeme, ser vulnerables tal vez, Totalmente. para poder sentirnos a nosotras mismas y permitir también que venga alguien y nos sostenga. Porque como si estamos hablando del amor, el amor es equilibrio, no es solo de dar, alumbrar y estar, también como persona, dejémoslo que como mujer, como persona, también tengo mis necesidades y ser sostenida es una de ellas. Ujú. Eso también entra dentro de las constelaciones, ¿verdad? Sí, De hecho es la totalmente, base porque es el amor. totalmente.
Sí, ¿qué sucede allí dentro de esto? Cuando se está en esa energía, ya hay una historia detrás de esto, tal vez pudo ser muy amorosa, muy genuina, muy cariñosa, muy de dar. Por las circunstancias de la vida, queda sola, ahora tiene que sostener, pero se queda sosteniendo porque ella ya sostenía algo que a veces era insostenible. Solamente se quedó por ese apego, por esa dependencia, por un miedo al abandono. Después se queda sosteniendo, se vuelve más fuerte, ¿sí? Pero ya no se muestra vulnerable, ya no se muestra sensible. Se crea esa armadura de protección y es, aquí ya nadie va a venir a romperme, ¿no? Claro. Sí, hay casos de casos, hay quienes deciden entrar muy pronto en otra relación y es donde se repiten los patrones. Si la persona se queda sola sosteniendo y hace su trabajo, inicialmente va a poner una protección y es, aquí nadie viene a romperme. Y si yo por mucho tiempo he sostenido esto, o sea, ya nadie viene a quitarme mi paz, ¿sí? No se muestra vulnerable, pero no se deja cuidar, no se deja atender, no sabe recibir y está todo el tiempo dando, porque si recibe, entonces van a entrar más a mí y puedo volverme codependiente otra vez. O puedo mostrarme vulnerable y si me muestro vulnerable van a ver mi debilidad. Exacto. Y yo siempre he dicho que cuando uno se muestra vulnerable se vuelve mejor ser humano, porque somos eso, somos vulnerabilidad, somos emociones. Cuando yo estoy en sesión le digo a la gente, aquí es un lugar seguro, puedes expresarlo, ¿sí? Si saliéramos a la calle y todo el mundo se mostrara vulnerable, todo el mundo iría llorando. Y entonces cuando uno le pregunté cómo está, dirían, vengo triste de casa, me acabo de pelear, me acabo de discutir con el jefe. Pero no, todos vamos bien, bien. Si mostráramos esa sensibilidad, esa vulnerabilidad, afuera encontráramos otra cosa. No habría enojo, no habría dureza, porque te puedes expresar, te puedes mostrar, porque eso somos, vulnerabilidad. Tal cual eres, ¿verdad? Justamente. Entonces, y definitivamente, entonces vemos que de donde surgió este comentario último es que tampoco nos hace bien ser duras, endurecer nuestro corazón, nuestra personalidad y crear esas barreras tan infranqueables, ¿verdad? De que no puede entrar nada ahí. Tan no puede entrar que nosotras mismas nos llegamos a desconectar y a desconocer nuestras propias emociones. Entonces, afecta la psique de las mujeres o de los hombres que de alguna manera pues les ha tocado que tomar estos mecanismos como para defenderse, ¿verdad? De las situaciones que les han tocado. Entonces, bueno, ahora seguimos con esto, pero cambiando de tema. Digamos, tú hablabas de los duelos. ¿Cómo puede un duelo no vivido afectar a los hijos y nietos? Hablábamos que las emociones que se reprimen y se quedaron estancadas o no se vivieron, que en este caso es un duelo, ¿verdad? La repiten nuestras generaciones futuras. Pero, y en esto, ¿y qué otras emociones aparecen cuando el duelo finalmente se reconoció ya en las generaciones futuras? ¿Cómo podemos observar que sí están haciendo el trabajo? Te voy a hablar de un caso que tuve. Llega una mamá a sesión y esta mamá iba a trabajar porque su hija, aún estando en terapia psicológica, insistía en que se iba a suicidar, se cortaba. Más o menos llevaba un año en terapia y paraba un poco que se cortara, pero lo volvía, podía pasar un mes sin cortarse y volver, lo repetía, y la sensación de la niña es, estoy cansada de estar aquí, oye la frase, estoy cansada de estar aquí, estoy cansada de vivir que ya no quiero. Entonces, ella llega para que constelemos, es una adolescente de 16 años, costelo a la mamá para ver la implicación que trae. ¿Qué muestra la constelación? Cuando ella como mamá estaba embarazada de su hija, a los 6 meses, la suegra muere.
El papá no vivió el duelo porque tenía que sostener la familia, ¿ya? Entonces la bebé se queda con culpa de quedarse viva y ahora en la adolescencia empezó con una ansiedad y una depresión y no quiero vivir. ¿Por qué? Primero, traía una implicación con la abuela porque la abuela se murió y traía el duelo no resuelto de su padre con una ansiedad y una depresión que dentro de la constelación el señor se veía totalmente deprimido. Entonces era lealtad tanto con papá como con la abuela. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros no vivimos el duelo, no vivimos las etapas de duelo y no lo saltamos, queda en ese inconsciente colectivo y cualquiera del sistema lo puede bajar ese dolor. Entonces hay momentos en la vida que se muere una mascota, pero no vives el duelo, se murió. Hay quienes hasta la botan, ¿no? Un cambio de ciudad, un cambio de casa, todo esto son duelos que tendríamos que transitarlos en más conciencia. Todo esto se acumula. Cuando llega una pérdida más grande, todo esto que no trabajaste va a topar aquí y se te van a despertar totalmente todos los duelos. Todos los duelos. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay duelos para personas que no han vivido sus duelos y se encuentran en una situación más grande que duran 1 año, 2 años, 3 años. ¿Sí? Tengo un caso de la señora, le matan a su hijo, sus duelos así, sin vivirlos. Sí. Le matan a su hijo, ¿y qué pasa? Dura 1 año en duelo y después del año empieza a perder la memoria. Es tan grande el dolor que decide olvidar. Y entonces empezó a perder la memoria. Esto sería cuando no vivimos esos duelos, los cargan nuestros hijos o lo pueden cargar nuestros nietos. Claro. O podemos despertar o somatizar un síntoma en nosotros para olvidar el dolor. ¿Y qué pasa? Nos da miedo atravesar el dolor, pero nos quedamos en el sufrimiento. Entonces, yo siempre digo, el sufrimiento es como si estuvieras en cuidados intensivos, esperando que algo suceda. Pero si nos enfrentamos completamente al dolor y lo pasamos, el sufrimiento se acaba. Pero hay que tener conciencia para esto. Y también, dale. Y también ahorita estaba pensando con el libro que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, pero estaba pensando, Elena, que, porque yo soy muy curiosa y a veces hago mis teorías, ¿verdad? Que entonces cuando tú dices que hay que dejar que el dolor no pase a través de nosotros, vivirlo, ¿verdad? Sentirlo en cada parte de nuestro cuerpo. Incluso a veces dices, ¿en qué parte lo sientes más? Y pues ahí trabaja uno, ¿verdad? En meditación. Pero si eso no sucede, hay cambios en la epigenética. Ya estamos hablando de que una persona puede llegar a desarrollar una enfermedad. ¿Por qué? Porque primero fue un pensamiento, luego se fue una emoción y luego se hace físico. Se somatiza. Se somatiza, ¿verdad? De los casos que hemos leído ahí, de los casos que presentan, ¿verdad? Entonces, observamos que sí es importante, y si se presenta no solo el caso, sino no solo se presenta por presentarse, porque nos tocó y pues que me traje la información o vaya herencia, no. Tenemos la batuta de poder y la oportunidad como un desafío de poder solucionar o buscarle agilizar esas emociones y esos conflictos. Pero ¿cómo lo hacemos? Como tú decías el otro día, no podemos sanar lo que no identificamos, lo que no le hemos puesto nombre. Lo que no le ponemos nombre. Primero el nombrarlo, reconocerlo y ponerle nombre. Luego, si el dolor viene de un trauma, revivir el trauma. Es volver al trauma. Cuando volvemos al trauma, el cerebro entiende por imágenes, podemos desde allí cambiar de cierta manera, reprogramarlo de una forma diferente, que sería resignificarlo, es la palabra. Entramos al trauma, se revive el trauma, resignificamos con nuevas imágenes, con nuevos recursos, queda nueva información en el inconsciente
y esto va a generar algo diferente dentro de nosotros. Cuando llega alguien con ya un síntoma a sesión, que trabajó la bioscodificación, a través de una línea del tiempo se buscan los eventos, o sea, viene el síntoma, viene la enfermedad, eso fue el detonante. Entonces buscamos 6 meses atrás qué sucedió para que esto detonara. Después, en una línea del tiempo, se buscan los eventos que hicieron que se empezara a somatizar para llevarnos a la raíz. La raíz puede estar en la niñez, 5, 4 años, o en vientre materno. Entonces, se trabaja cada una de estas situaciones, se resignifican y la persona puede guardar nueva información y salir de allí, salir del síntoma. Al final, Elena, en este trabajo que tú estás detallando para que lo entiendan quienes nos ven, es ir y es como el PNL, dime si no, sí, es reprogramar, darnos a nosotros otra interpretación de los hechos, porque al final lo que nos enferma es la respuesta que damos de lo que nosotros creemos y la concepción que nos hemos dado, o sea, la explicación que nos damos frente al suceso, que para ti puede ser de una manera y que para mí puede ser de otra manera. Pero si a mí esto me enferma, tengo que reinterpretarlo, analizarlo, racionalizarlo y trabajarlo. Es lo que justamente es la ruta que tú me describiste. Exactamente. Esto podría ser desde la bioscodificación, ¿vale? Desde las constelaciones familiares, la enfermedad llega porque hay algo que se necesita ver allá atrás. ¿Qué quiere decir? Hay un excluido, por alguna razón. Entonces tendríamos que buscarlo. Se busca el excluido, pero aquí hay otras implicaciones. Que si mamá murió de cáncer, yo me voy a morir de cáncer. Porque normalmente dicen lo heredamos. Y no se hereda realmente, sino es un patrón de pensamiento, es una creencia más de que si se murieron de cáncer, yo también me voy a morir de cáncer. Entonces, se trabaja desde varias líneas para que la persona tome conciencia y sepa que no cargamos nada de allá si no queremos y que podemos devolver todo lo que no nos pertenece desde un amor maduro y no seguir vinculados desde el amor infantil. Interesante, porque al final justamente eso te iba a preguntar, ¿existe esa manera de desvinculación y de poder devolver lo que no es nuestro? Y del trabajo que nuestros ancestros llevaron y los devolvemos porque, como se dice en las constelaciones, somos menores y ellos son los mayores. Y hay herencias que, por default, si no las quiero, si están afectando mi vida, puedo devolverlas y ser libre de vivir mi propia historia. Totalmente. ¿Es posible? Sí es posible, siempre y cuando tomes conciencia y quieras hacerte responsable de hacerlo diferente. Hay quienes llegan a una sesión y allí se encuentra muchísima información, se toma conciencia, se sabe de dónde viene, pero sales a hacer lo mismo. Entonces, ¿de qué te sirve ir si no vas a tomar acción? Sanación es igual a sana si hay acción. ¿Sí? Entonces, me tengo que responsabilizar. Y para hacerme responsable debo estar en el adulto, porque si no me vuelvo a vincular muy rápido. Tengo que estar muy consciente, observándome en esos momentos, en esos espacios donde estoy haciendo, esto lo hacía igual que mamá. Sí. Y en ese momento cambiarlo. Lo hago consciente y de qué manera lo voy a cambiar. Siempre y cuando desde dónde lo voy a hacer, ¿no? Porque lo puedo hacer desde la arrogancia, pero lo puedo hacer desde la humildad. Normalmente repetimos el patrón porque necesitamos pertenecer. Esa es, necesitamos pertenecer a algo más grande y creemos que si lo hacemos igual que todos ellos, así pertenecemos. Pero realmente nuestros ancestros lo que quieren es que lo hagamos diferente y que seamos felices. Pero nos da miedo o nos entra la culpa hacerlo diferente. Desde esa información que traemos en el inconsciente es si tú no tuviste esta cantidad de dinero, ¿por qué la voy a tener yo? Entonces me saboteo y la pierdo. Si yo tengo el éxito y ellos no lo tuvieron, lo saboteo de alguna manera para ser igual a ellos. Eso entraría la buena y la mala conciencia. Cuando empiezas a tomar conciencia
entras en una mala conciencia del sistema y también da miedo. Pero si estás en el adulto, puedes sostenerla. Sí, somos más Sin miedo y capaces sin de, culpa. y Ujú. sin culpa, claro. Sí. Y cuando decías de que lo hacemos en lealtad a ellos porque no vamos a dejar de pertenecer en el inconsciente, pensamos eso, también ahí siento que entra el ego y arrogancia, Elena, dentro Ujú. de todo eso porque no queremos soltar. Y otra, que porque nos identificamos tanto, pero eso es a nivel inconsciente, porque nadie quiere seguir sufriendo lo mismo, pero no llegamos a tomar conciencia. Y en base a esto podemos pensar también que estamos dejándonos llevar por los guiones y los patrones de pensamiento. Aquí entra. Y sabes que me acuerdo mucho porque de análisis transaccional, comentaba a Ramón, porque el análisis transaccional nos invita a trabajar desde el adulto, no desde el niño ni desde padre, ¿verdad? Ujú. Padre rígido y todo lo demás, y niño y madurez, y pues ahí se desglosa varios aspectos del niño, pero el adulto se espera que sea racional, que sea más claro en sus ideas y que vea los pros y los contras. Entonces, media vez sigamos en eso y abandonemos los guiones y patrones mentales que traemos, y es fácil seguir en ellos porque tú dices que cuando salimos de las constelaciones al rato estamos cometiendo lo mismo, pero es que es a lo que hemos estado acostumbrados de generaciones en generaciones, como que fuera un chip que traemos como familias, porque todas las familias actúan de manera diferente y Aparte tienen que sus nos patrones. afecta, perdón, aparte que nos afecta el colectivo, ¿no? Sí, Todo como sociedad, todo como zona, digamos, nos afecta todo como país, nos afecta todo a algo más amplio. sí, algo más amplio. Elena, hablando de esto y que comentaste el tema de la relación con el dinero, ¿qué nos puedes decir como un regalo para las personas que pues es un tema que llama mucho la atención y que todos queremos generar, pero muchas veces no solo es dinero lo que necesitamos generar, obviamente, somos más que eso. Amor, Ujú. empatía, estar, presencia, abrazar, sostener, y de igual manera que nos sostengan, que sean presentes con nosotros, que tengan empatía. ¿Cómo podemos ser generadores de todo lo bueno para nuestra vida? Yo creo que dentro de esto del dinero entra la abundancia, ¿no? A eso. Es la abundancia y la prosperidad. ¿Cómo podemos ser merecedores de todo esto? Saber que somos el éxito de papá y de mamá y estamos aquí. Y por el solo hecho de estar aquí, somos merecedores de todo lo bonito que la vida tiene para nosotros, siempre y cuando elijamos estar vivos en la vida. ¿Mm? Entonces, ¿qué debo hacer? Amarme, proveerme, cuidarme, sostenerme. Cuando yo puedo hacer esto conmigo mismo, lo puedo dar hacia afuera. Cuando lo doy hacia afuera, esto se multiplica y estaría generando dentro de esa abundancia y esa prosperidad. Reconciliarme con ese padre, con esa madre y saber que lo hemos tenido todo. Yo siempre lo voy a hablar desde esta parte física. Si ya lo hablamos a cuestiones más álmicas o a cuestiones eh, de este avatar, pues hay un montón de implicaciones, ¿no? Un montón de creencias, de afirmaciones, de lo que piensas, cómo lo puedes crear, cómo el pensamiento te condiciona, cómo te lleva a no salir de tu zona de confort y permanecer en lo conocido porque te da miedo lo desconocido. Es un tema demasiado amplio también, si lo ves, pero si tú me dices, aquí es el éxito de nosotros, tiene cara de papá y de mamá. De la energía masculina y femenina. Y el solo hecho de existir, somos merecedores de todo lo bonito que la vida tiene. Sí. Somos abundantes entonces, ¿verdad? Desde nuestra concepción y desde que llegamos con éxito a esta vida, a este mundo. Y si nos diéramos Somos cuenta, ¿verdad? De eso. el primer éxito que tenemos es el nacer. Y somos el éxito de papá y de mamá en el momento en que nacemos. Cuando sabemos eso,
¿cómo cambia? O sea, cuando tú llegas al mundo, te dicen, eres el éxito en este momento de nosotros, porque te mantuvimos y ya estás aquí. Si pudiéramos meter esa frase, para mí tiene una implicación tan grande, ¿sí? A nivel de información, porque soy el éxito. Sí, Aunque imagínate. cada quien ve el éxito de una forma diferente, somos el éxito. Claro, claro. Sí, eso queda muy claro. Y el asunto acá es de que como las personas, o sea, nuestra sociedad tiende a compararse, tenemos muchos puntos donde pueda haber alguna fuga de comparación pues hasta cierto punto las personas, pues al estar en esta práctica, perdemos el agradecimiento, llegamos a estar desagradecidos con ese éxito que ya somos, porque tiene muchas caras. No, mi éxito no es el tuyo ni el de otras personas, es diferente para cada quien. No es uno solo, es el estar vivos hoy y agradecer que llegamos hasta acá, ¿verdad? Que sobrevivimos a tantas cosas De la forma que haya sido, y estamos aquí. procesos, sí. Hermoso, Elena, sí, hermoso. Qué buen punto ese, somos el éxito de papi y mami. Qué lindo, ¿verdad? Te entiendo. Sí, la frase es bonita. Yo soy el éxito de papá y de mamá. Sí, Puede ser una frase sanadora sí, como y un se mantra. siente. Cuando tú lo dices, se siente. Sí, el éxito de padre y madre. Qué lindo, qué lindo. Elena, qué hermoso estar conversando aquí contigo y vemos que todo esto no es casualidad. Todo lo que el ser humano viene a vivir tiene un porqué, tiene un propósito, durante el proceso que vivimos y cómo afrontamos cada situación, tiene una resonancia más allá de lo que nosotras podamos vivir en esta vida, porque están nuestras generaciones futuras. Sobre el aspecto espiritual, ¿cómo explicarías la dimensión que tiene espiritual de las constelaciones a alguien que es escéptico? Que puede ser que diga, no, o sea, no lo comprendo. Por eso es que hicimos este tipo de preguntas ¿verdad? Para lograr entender un rumbo. Yo creo que la única forma de que una persona pueda entrar en este espacio es vivir la constelación y sentir lo que allí sucede, ¿sí? Porque al inicio, para muchas personas estás trabajando con energía y parece brujería, ¿no? Podría Cuando decir te eso. puedes llevar a la persona a este espacio que pueda sentir y percibir la persona, el rol que está jugando, la mente le cambia. Porque si han llegado personas así, solo vine por ver qué pasa aquí, ok, está bien, puedes mirar, vas a entrar al campo en algún momento y puedes sentir, ¿sí? Porque más que convencerlo, o sea, no nos vamos a desgastar en eso. Claro, claro. Cuando ha sucedido, los invito que lo vivan. Esa es la única forma de que la persona lo pueda integrar a su cuerpo. Vivir es de este proceso, porque no lo vamos a poder poner en palabras lo que sucede allí. ¿Cómo le explico que bajamos información y que al representar no está él, sino está representando a otra persona? Sería muy loco. Sí, sí, no, es muy complicado y no se puede explicar. Sin embargo, fíjate que yo lo conceptualizo así. Yo considero, y dime tú si estoy errada, pero al final constelamos todo el tiempo y no lo sabemos. Porque bajamos información. Escucho, no voy a ir a hacer eso, voy a hacer lo otro. Pero yo había pensado, no, pero algo me dice que mejor no voy. Me voy por esta calle. No, mejor voy mañana porque me siento un poco cansada y no sé qué. Podemos preguntarnos de dónde viene esa información, de dónde cambio mis planes, de dónde tomo una mejor decisión. ¿Qué me hace? ¿Es mi intuición? Pues aquí entran en juego muchas cosas, ¿verdad? Pero al final creo que en el campo está ahí a disposición. El asunto es que en este tipo de terapias lo que dejamos prejuicios y pensamientos fuera y nos entregamos al campo por voluntad y abrimos nuestro corazón, nuestra percepción. Y definitivamente cuando necesitamos ayuda, buscamos cómo. Y existen este tipo de terapias. Pero resumiendo, sí, el campo está en general, pero aquí nos ponemos a disposición de algo mayor que nos pueda guiar.
¿verdad? Está Porque el guía, está la intuición. eh, Todos tenemos la intuición, solamente que hay mucho ruido mental que no nos permite hacer ese contacto. Cuando le bajamos al ruido mental, puedes entrar en ese espacio del centro vacío y poder sentirte para escuchar o que llegue la información, ¿sí? Que está ahí a disposición de todos. Yo siempre digo que el inconsciente colectivo está aquí. Tenemos, y está lleno de información, tanto el familiar como el colectivo, y que la información está ahí. Solo necesitamos un poco de silencio, un poco de pausa hacia nosotros mismos para poder bajar la información. exactamente, Y hermoso, llega, y llega. todos tenemos la capacidad. Sí, sí, sí. Sí, es como cuando meditamos, ¿verdad? O cuando oramos, ¿verdad? Nos centramos en una situación, en algo y empezamos a tener paz, tranquilidad y saber qué hacer. Uh -huh. Elena, cuéntame, siempre con el tema, pero ahora para poder ir ya cerrando con esta entrevista, ¿cuál ha sido el caso más complejo que te ha dejado pues impactada? Tal vez, o que has visto que se ha movido energía espiritual, emocional, que tú digas, qué fuerte, gracias. Ok, Gracias, universo, por estar aquí y poder ayudar a estas personas. ok, a ver. Mi primer caso, voy a hablar de mi primer caso. El primero que me llega son unos papás buscando ayuda para su hija, que el psiquiatra, la tenían en el psiquiátrico, y el psiquiátrico dijo, no puedo más con su hija, se la entrego, porque ella manipula todas las pruebas y ella, no podemos con ella. La niña igual se cortaba, se hacía unas cortadas profundas, y llega allí, entonces habló con sus papás, habló con ella, 16 años también, y le dije a él, trabajo con la niña, a ella la trabajo con un poco de hipnosis y constelaciones, porque estaba cansada de mantener sesiones con psicólogos confrontativas. Entonces estaba muy cansada y trabajo con los papás. ¿Qué sucede allí? Trabajo con los papás individual porque la información que me llegaba es que ella no era la niña mayor. Papá en otra relación tenía un aborto y mamá en otra relación tenía un aborto. Entonces ella era la tercera. Cuando le damos el lugar desde el lado de papá, que lo trabajamos cada quien por aparte, la niña ya no era ni la primera ni la segunda. Le damos el lugar de la tercera. ¿Sí? Aunque por el lado de la línea de papá, a hacer la indagación, encontramos a un bisabuelo que se había suicidado. Y por fechas de nacimiento, la niña era doble del bisabuelo. Entonces seguía el mismo patrón. Lo que no sabíamos era por qué lo habían excluido, ¿no? O normalmente los suicidios de antes no se contaban porque daba vergüenza y lo hacían pasar por un infarto. Entonces, sí encontramos, el suicidio se le da un lugar a este bisabuelo, pero cuando yo entro a trabajar en hipnosis a la niña, que me pareció más fácil, y dentro de ella hice un movimiento sistémico, resulta que aparecían muchísimos, y la imagen que llega es que se habían colgado. Y durante el proceso que le llevé, que fueron más o menos 3 meses costelando a papá y llevándola a ella, un momento ella se hizo, o sea, ya no se, sino se quería. Y las imágenes que llegan dentro de la información trabajando la niña, encontramos muchísimos. Lo interesante de esto es que a los 3 meses ella dejó de conocerse, ya había tomado el lugar, quería ser vista, porque trae igual un montón de implicaciones, quería ser más vista por papá y por mamá. Entonces se hizo el proceso, terminó de estudiar y hoy está en la universidad. Qué bendición. Ya no quiere, sí.
Qué Salió de bendiciones. la ansiedad también, porque papá y mamá la llevaban bueno, tiene que salir de ahí. Les faltaba un poco más de empatía y de amor. Y era una forma, ella se cortaba para manipular a mamá, para que mamá no la dejara sola en ningún momento, ya siendo una jovencita. Ya. Entonces fue uno de los casos que más me impactó por el proceso que se llevó, pero que la niña está, bueno, debe tener, no sé, unos 20 y mucho de años, creo. Obviamente por las implicaciones que tiene, porque estamos Sí, hablando de que pues son personas, pero al final lo complejo que es toda esta situación, ¿verdad? Entonces lo tenemos ahí e interesante los cambios que se pueden hacer. Entonces, Elena, el contar, el ventilar, el hablar de las situaciones, por complicadas que sean, desde el amor, informar, no callar, todo eso es lo que voy entendiendo que es lo que hace que esta situación se tome conciencia como información dentro del núcleo familiar, el núcleo de almas, y que esto no vuelva a pasar. ¿Es así entonces? es así, principalmente darle lugar a todos los miembros del sistema, A todos, sin excluir a nadie. sin excluir a nadie. En algún momento lo hablamos, que hasta las mascotas que llegan a casa vienen a mostrarnos los excluidos del sistema. Darle lugar a esos niños no nacidos de los cuales nunca hablamos. Es muy importante. Total. Desde ahí se empieza el desorden. Sí. Entonces, todo esto que busca que nos ordenemos. Y para ordenarnos, ¿qué necesitamos? Que todos tengamos un lugar y honrar a los que estuvieron antes que nosotros. Y ese equilibrio entre lo que damos y recibimos. Eso es lo más importante entre una mirada sistémica. El orden. Primero el orden y luego el amor. ¿Con qué me quedo? Sí. Eh, Primero me quedo agradecida contigo por la invitación, por lo que estás haciendo, por lo que das a conocer. Es un tema que todavía tiene mucho que dar, ¿sí? Que está poco conocido. Hasta ahora las personas se están abriendo. Creo que hasta ahora las personas están en más apertura, entonces me quedo muy agradecida contigo. Y aparte de eso es que nos coloquemos en el lugar que nos corresponde y desde ahí empecemos a ordenarnos para que la vida fluya de una manera más bonita y que elijamos quedarnos en la vida, pero vivos, no muertos. Muy bien. Sí, el orden y el amor, que son las bases, ¿verdad?, de la constelación. Ujú. Entonces, queridos amigos, el día de hoy hemos comprendido que muchas veces no es que estemos rotos, estamos siendo leales, leales a las historias que vivimos, a los duelos que no lloramos y a miembros que fueron excluidos y a situaciones que no se contaron, que se tuvieron en secreto y que con el paso del tiempo han perjudicado a esta familia de almas. Entendimos el equilibrio que hay entre dar y recibir que tú nos comentabas en solo una frase, y es más una ley de amor, que la jerarquía familiar importa. No hablamos de las jerarquías y sin embargo está dentro de esto porque es un orden, ¿verdad? Que los patrones no son casualidad, ni los guiones y las formas en las que actuamos con regularidad. Elena, tú nos recordaste que cuando miramos con amor, el rechazo y llega a ordenarse de alguna manera dentro de la constelación, se termina ordenando la jerarquía, no solo el excluido, sino que la jerarquía que existía. Tal vez nos vamos con más preguntas que respuestas, ¿verdad? De todo esto, porque es un tema muy grande. ¿Y qué historia estamos aprendiendo? Sería bueno que nos estemos preguntando, aprendiendo y estamos repitiendo. ¿A quién estoy siendo leal sin saberlo? ¿Qué papeles estoy tomando? ¿Qué parte de mi sistema familiar necesita ser visto? ¿Verdad? Son preguntas muy importantes. Y Elena, algo con lo que tú creas que nos haya hecho falta o con qué te quedas de esta entrevista. Bueno. Exacto, exacto. Y como decíamos, este tema tiene más implicaciones y vamos a ver cómo coordinamos los tiempos más adelante para seguir tratando temas tan puntuales como estos, tan hermosos. Fíjate, Elena, que el último invitado le hice una pregunta que dejó el invitado anterior, la respondió y él dejó una para ti. Okay. Igual tú vas a dejar una para el siguiente. Él decía, ¿puede alguien amar a dos personas a la vez? Sí. Cuéntanos, ¿por qué? Brevemente. Y me formula la pregunta para la siguiente persona.
¿Puede alguien amar a dos personas a la vez? Sí, Tan curioso, ¿verdad? Complicado. depende. La pregunta está muy abierta. Ah, la cierro porque sí, especificamos eso con él. Él decía pareja de esposos. Yo le decía hijos, padres, hijos, no, esposos, pareja. Ok, totalmente sí puede una persona amar. El amor va a ser diferente, pero es un amor incondicional, ¿vale? Sí. Culturalmente, creemos que solo podemos amar a una persona hablando de pareja, porque si amas a otra, estás siendo infiel. Sí. Solamente es cultural. Solamente es una creencia para mí que hay en el sistema. Pero cuando tú estás amando a alguien, la amas y la respetas, no significa que no puedas amar y respetar a la otra o al otro. Estás dando amor de una forma diferente, pero estás dando amor. Y para mí eso es lo más importante. Ujú. Sí, cierto. Estás dando amor. Lo puedes llamar, no llamar, lo puedes etiquetar, porque la sociedad vive colocando etiquetas en todo momento. ¿Sí? Esto puede ser muy fuerte para muchas personas, ¿no? Que lo están, que lo van a ver, pero afuera hay muchas etiquetas de infidelidad, dependiendo desde dónde lo hagas, desde la conciencia que lo hagas, desde el amor que estés dando. Entonces sí se puede. Sí se puede. Gracias, gracias por la respuesta. ¿Y qué pregunta le dejarías tú al siguiente invitado? Wow. A ver, ¿qué pregunta le diría? ¿Cómo podríamos llegar a despertar completamente nuestra conciencia para poder avanzar en la vida? Muy bien, ¿Cómo poderme volver más consciente exacto. ¿Cómo poderme volver más consciente y despertar en la vida? para despertarse? Muy bien, muy bien. Entre más conciencia, entre más conciencia tenemos, como la pregunta que acabas de hacer, no te va a hacer ruido. Exacto. ¿Sí? Sí. Gracias, Elena, por ayudarnos a mirar lo invisible, por ayudarnos a dar claridad en este camino. Hemos llegado hasta el final. ¿Podrías tú, a todas las personas que nos escucharon y les llamó la atención este tema, que quieren contactarte y quieren una terapia contigo, que estén enterados que tú das talleres, constelaciones privadas y grupales, cuáles son los medios para poderte contactar? ¿Cómo trabajas, en línea o personal? Cuéntanos. Ok. Bueno, estoy en la ciudad de Guatemala. Mis redes sociales son Miriam-González o Elena González, también me encuentran como Elena González. En Facebook me encuentran como Miriam Elena González, Constelaciones Familiares. Y les puedo dejar el número de mi WhatsApp para que se puedan contactar, que sería 502 30 45 92 82. Las sesiones pueden ser presenciales, grupales, en línea. Grupales en línea también hago. Entonces, ahí estoy para servirles en el momento que ustedes lo necesiten. Gracias, Elena. Totalmente al Gracias. servicio de un bien mayor. Ahí estamos. Y ahí te... Hay una frase muy bonita que escuché en algún momento y es: cuando estoy al servicio de la vida está al servicio mío. Mira, qué bien, qué bien. Lindo mensaje, Elena. Muchas gracias. Ahí vamos a colocar tus datos para que también las personas puedan retroceder el video y anotar ahí tus datos. Gracias, Okay. Elena. Y gracias a ti que nos escuchas, que nos ves, por quedarte hasta el final y por abrir tu corazón y consumir este contenido. Y si te gustó este contenido y crees que pueda servirle a alguien más que esté pasando una situación difícil o que contribuya para su vida, compártenselo. No olvides suscribirte, darnos like en el canal y pues estar ahí, ¿verdad? Atento a nuestros siguientes programas que traemos con invitados muy especiales para que podamos seguir trayendo información que pueda construir y despertar nuestra conciencia con temas variados,
precisamente para que nos hagan pensar, ¿verdad? Y abramos nuestra mente. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Elena, por estar acá. Gracias.